Hola, les quiero contar qué es la decodificación biológica, para qué sirve, cómo se aplica y cómo es una consulta para todos aquellos que escucharon hablar pero todavía no se animaron a hacerlo o les recomendaron que hagan la terapia y están ahí pensándolo, también para todo aquel que le dé curiosidad. Eh, ¿Es lo mismo que biodecodificación? Sí, son escuelas diferentes. Hay muchas más escuelas y muchos más nombres. La terapia en sí proviene del mismo lugar. Eh, Tiene ligeras variaciones que cada persona que lo enseña le va agregando a veces su propia experiencia y sus propios conocimientos. Es una terapia complementaria a la medicina. Esto quiere decir que no es excluyente, más bien todo lo contrario. Partimos de un diagnóstico médico para poder decodificar y es necesario que la persona se haga el seguimiento y el tratamiento médico correspondiente, a la vez que hace uno o más consultas de biodecodificación. ¿Para qué? Para encontrar cuál es la raíz emocional del problema que está teniendo. Que esto a veces la medicina no lo contempla, lo deja fuera. Bueno, sería lo que le está faltando, la patita que le está faltando. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se crea una enfermedad? Según la biodecodificación o la decodificación biológica, la enfermedad es una solución superadora de supervivencia que nuestro cerebro crea para nosotros, ¿sí? Eh, es un punto de vista totalmente distinto y opuesto al que estamos acostumbrados a tener presente. Nosotros vemos a la enfermedad como una oportunidad para mirarnos, para crecer, para descubrir algo. Está muy de moda, se escucha mucho la palabra soltar, para soltar lo que haya que soltar, y para crecer, fundamentalmente. Entonces, ¿cómo lo crea nuestro cerebro? Nuestro cerebro mamífero es muy parecido al de muchos mamíferos actuales y no ha cambiado demasiado desde los últimos millones de años. Entonces, realiza unas funciones que son automáticas: respirar, circulación de la sangre, metabolismo, todas las funciones que realizamos sin tener que poner la voluntad en ello. Y también, a través de los sentidos, analiza la información que hay alrededor nuestro para mantenernos vivos en el instante siguiente. ¿Qué quiere decir esto? En la naturaleza, las dos principales causas de muerte son la distracción y el agotamiento. Un animal que está distraído es un animal presa, murió. Nosotros somos presas, no somos depredadores en la naturaleza. La segunda causa entonces sería el agotamiento. Un animal que está agotado, que no ha comido, no ha bebido, no ha descansado lo suficiente, es un animal que es muy fácilmente presa nuevamente de un depredador o de un accidente. Esto mismo, si lo trasladamos a nuestra forma de vida actual, es lo que el cerebro está pendiente todo el tiempo de que nos suceda. Entonces, si nos encontramos en un peligro real, en el cual no podemos estar distraídos, por ejemplo, cruzando la calle, por ejemplo, estando ante una amenaza de cualquier tipo, estamos sobreestresados. Con un plus de atención, nuestro cerebro está gastando un poco más de energía de lo que gasta regularmente. También, si tenemos un estrés que se sostiene en el tiempo, del cual no podemos salir, que nos está exigiendo, llega un momento que el cerebro se satura de este exceso de actividad
y nos manda a descansar. Nos manda una enfermedad para que podamos recuperar nuestro cuerpo y salgamos de ese estado de estrés continuo. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, ese pico muy alto de estrés que nuestro cerebro está manejando, de consumo muy alto de energía, lo podemos mantener un cierto tiempo. Cuando ya se torna peligroso, el cerebro lo que hace es bajarlo a la biología. Esto quiere decir mandar todo ese estrés que estaba en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro cerebro, en cada una de nuestras células, lo manda a un solo lugar, a un órgano, a la piel, al estómago, a donde sea. Y esa parte de nuestro cuerpo empieza a funcionar de una manera distinta y nosotros empezamos a ver los síntomas, vamos al médico, etc. En realidad la enfermedad se estuvo desarrollando mucho antes, en el momento del estrés, donde no éramos conscientes que estábamos enfermos, ¿sí? Por eso, en una consulta de biodecodificación, previamente, la persona que consulta va a responder una serie de preguntas que se refieren a si recuerda algún hecho estresante o un suceso fuera de lo común previamente al diagnóstico de la enfermedad. Esto puede ser hasta un año antes, ¿sí? También puede ser en esa misma semana que se desarrolla el síntoma. Va a depender mucho de la persona, de la enfermedad que se trate y de cómo se viva también ese estrés, ¿sí? No es determinante el hecho que uno esté viviendo, no es determinante que vivamos una fuerte pérdida, que vivamos una pérdida de trabajo. ¿Qué quiero decir? No todas las personas reaccionan igual o se toman igual una circunstancia estresante, algunas bajo el mismo hecho reaccionan un poco más sensiblemente o lo pueden llevar un poco mejor. Entonces no es importante en sí el hecho, sino cómo la persona lo vivió. Por eso se le pregunta a la persona. Es muy importante durante el desarrollo de la consulta que la persona que consulta brinde toda la información que pueda y que se hable principalmente, no tanto de hechos por lo que dije antes, sino de sentimientos, de sensaciones. Cómo yo me sentí, cómo lo viví, qué es lo que me estaba pasando a mí, que generalmente en el momento en que lo viví no lo pude compartir por diferentes razones, entonces lo viví en soledad. Es una de las principales causas, no me sale la palabra, de que nos lleguemos a enfermar, el hecho de guardarnos, de no expresar cómo nos sentimos en cada momento. Muchas veces no se puede y es lógico, no podemos andar diciendo todo el tiempo cómo nos sentimos, pero bueno, en el momento de la consulta es la oportunidad para sacar todas esas emociones que son energía muy, muy concentrada, que hay que sacarla de alguna manera. Las lágrimas son una manera de sacar, las palabras son una manera de sacar y muchas otras expresiones artísticas también son muy terapéuticas porque nos quitan esa palabra no dicha y ese sentimiento guardado y lo podemos expresar. En el momento que lo podemos expresar, el síntoma empieza a remitir. Porque ¿cuál es la información que el cerebro maneja ahora? Bueno, pasó el conflicto, ya no necesita más esta solución que yo le di. El cuerpo puede volver a trabajar de la manera que lo hacía anteriormente, entonces empieza a revertir los síntomas. Hay veces que recién en esta etapa nos damos cuenta que estamos enfermos. ¿Por qué? Porque muchas veces para limpiar esa reconstrucción que el cuerpo a veces hizo, es necesario que haya una inflamación, pus, hemorragia, ¿sí? Y ahí
uno dice, bueno, empeoró la enfermedad, se asusta más. Y en realidad es la última etapa en donde, superada esa instancia, ya está funcionando todo el cuerpo con total normalidad. Hemos dejado atrás el conflicto. En el mejor de los casos hemos aprendido algo, a veces nos sanamos sin necesidad de pasar por todas estas instancias, porque en un nivel más inconsciente igualmente integramos esa vivencia que había que integrar y nos sanamos igual. Cuando uno va, en general, a hacer una consulta de biodecodificación, cuando ya los médicos le han dado los medicamentos que tienen a su alcance, los tratamientos que tienen a su alcance, y no mejora mucho, mejora y vuelve, la psoriasis, por ejemplo, las alergias. También cuando uno tiene en su vida situaciones que se repiten siempre. Pueden ser situaciones de pareja, de trabajo, muchos hechos que parecen al principio casualidad, pero ya llega un punto que siempre a mí me va a pasar lo mismo. En este caso lo que hacemos, que también está incluido en el cuestionario para iniciar la consulta, es buscar en el transgeneracional, en las generaciones anteriores, en nuestros abuelos, bisabuelos. Cuanto más atrás podamos ir, mejor. Y muchas veces ahí encontramos que los que vivieron hechos muy fuertes, muy traumáticos, que no pudieron en ese momento ser resueltos de la mejor manera, ¿sí? Porque eran otras épocas, porque no había posibilidad de hacer terapias psicológicas, porque aguantábamos mucho, las mujeres aguantábamos mucho, en general todos aguantábamos mucho los sufrimientos, las vicisitudes de la vida. Y pasaba, también había secretos que los sigue habiendo, cosas ocultas, cosas no dichas, personas a las que no se las nombra, que se los excluye, por diferentes motivos. Entonces, este hecho que a mí se me está repitiendo, sea, no puedo tener hijos, no puedo tener una pareja estable, no puedo tener un trabajo estable durante mucho tiempo, hechos de la vida que empiezan a pesar, no es algo que a mí me haya pasado, sino que le ha pasado a un antepasado mío. ¿Y cómo lo resuelvo si esa persona ya no está? Lo resuelvo viendo qué es lo que vivió esa persona, ¿sí? Hay distintas herramientas que usamos en la consulta, como actos simbólicos. Yo uso también constelaciones individuales para estos casos. Y se destraba. Y se destraba para mí, para esas generaciones pasadas y también para las generaciones futuras. Y esto es de las mejores cosas que tiene la biodecodificación, que lo que uno pueda resolver en este camino, en este presente, siempre va a sumar y siempre va a ser beneficioso para las generaciones futuras, sean mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, ¿sí? Todo lo que yo pueda resolver ahora los va a beneficiar, eso está bueno. Y bueno, no quiero hacerlo tan largo, en realidad tenía que ser mucho más corto este video, pero seguramente voy a hacer otros en donde pueda contar algunos casos, algunos de ejemplos para que por ahí se entienda más también. Lo principal que quiero que se entienda, por ahí si llegaron hasta acá, es que no hay nada mágico ni esotérico en esta terapia, sino que se trata de comprender los símbolos y los códigos que nuestro propio yo y también el inconsciente colectivo como colectivo manejamos. Por eso se llama decodificación, porque la comunicación que hay entre nuestro inconsciente y nuestro cuerpo se
expresa mediante códigos. A veces son sueños, a veces son enfermedades. En el caso de que sean enfermedades o conductas repetitivas, problemas repetitivos, se puede decodificar. Y se puede decodificar así, mediante una charla, una conversación, algunos ejercicios, algunas meditaciones, otras herramientas que no son más que interacciones entre el terapeuta, que es la guía, y el consultante, que es el que verdaderamente tiene que hacer el trabajo. Por eso también no es la solución para todo el mundo, porque hay un trabajo importante que hacer. No siempre es fácil y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero bueno, de a poquito, de a pequeños pasos, yo creo que mucha gente se está animando. Me alegro mucho por eso. Bueno, hasta la próxima. Gracias por haberme escuchado.